y decir lo que estamos diciendo. Y puesto el toro en suerte, hablando en argot taurino, remátalo, José María. Muy bien. Pues nada, en primer lugar yo empiezo por donde ha terminado Eugenio, agradeciendo al comité científico que me permita estar aquí con vosotros, agradeciendo primero a vosotros, ¿no?, que como ha dicho antes Antonio, habéis hecho este esfuerzo para estar aquí. Agradeciendo a Antonio, con el que me une esa amistad, esa relación y esa complicidad en todo lo que llevamos haciendo desde hace años. A Eugenio también, porque hemos colaborado a través de la web y nos hemos conocido físicamente aquí, pero ha sido una experiencia muy, muy agradable. Y también agradecer, y aquí entre comillas, a mi servicio de salud que me permite estar aquí, porque casi hay que vivirlo como un logro, ¿no?, que podamos estar en una actividad científica en donde cambiamos conocimientos y experiencias, ¿no? Los servicios de salud parece que no nos facilitan ese terreno. Yo trabajo en el Servicio Madrileño de Salud y, como creo que la mayoría de los que estáis aquí, imagino que estamos sometidos a los recortes en todos los aspectos. Bueno, pues efectivamente yo voy a retomar el tema donde se ha quedado Eugenio, ¿eh? El consenso que nosotros hicimos hace tiempo, pues nos quedábamos en una decisión indefinida en aquellos pacientes en los que escapaban de la evidencia que había hasta entonces, que era la terapia combinada en el caso de alto riesgo de progresión, monoterapia con alfa o 5-ARI, los fármacos tradicionales hasta hace poco, solamente esos, en el tratamiento de aquellos pacientes con síntomas que no tenían riesgo de progresión. Pero ya tenemos nuevas evidencias, es lo que voy a presentar yo ahora, en que hay un grupo de pacientes, aquellos pacientes, bien porque están ya en tratamiento combinado y tienen una necesidad de continuar mejorando los síntomas, o bien porque están en monoterapia pero no acaban de mejorar, añadir o sustituir o cambiar por otros fármacos que ya tienen su evidencia basada en estudios y tienen sus indicaciones. Lo que voy a hablar ahora es repasar sobre todo el papel de los inhibidores de la fosfodiesterasa como indicación ya establecida en cuanto al tratamiento de los pacientes con síntomas de trastorno urinario inferior secundarios HBP, aparte de la disfunción eréctil, y los antimuscarínicos que, aunque no tienen esa indicación clínica, ficha técnica, la evidencia nos dice que son unos fármacos que en el futuro, incluso en el momento actual, se pueden utilizar en algún tipo de pacientes. Esto está recogido, como ha dicho muy bien antes Eugenio, la guía europea hace una actualización anual. La última actualización, pues fijaros que lleva ya tiempo, coincide en que introduce estos dos tipos de tratamientos, unos como tratamientos consolidados y otros como tratamientos, dicen, para un futuro inmediato, para ya, porque son tratamientos que, como veréis ahora, ya están autorizados, ¿vale? En esta misma guía describen cuál es su perfil. Fundamentalmente, también lo ha comentado Eugenio, nosotros tratamos el HBP o los síntomas fundamentalmente para mejorar los síntomas y para mejorar la calidad de vida. Es cierto que podríamos ir más allá y tratar contra aquello que produce la enfermedad, contra modificar la historia natural. De momento, los únicos tratamientos que lo han demostrado son los 5-ARI. El resto de fármacos, tanto que hay como va a venir en el futuro, mejora la sintomatología y mejora la calidad de vida, que en muchas ocasiones o la mayoría de las veces es suficiente para que el paciente tratar aquello que el paciente te demanda. Evidentemente, como veis ahí, los dos fármacos son tratamientos que actúan sobre los síntomas. No se ha demostrado que los fármacos actúen sobre la progresión de la enfermedad y tampoco, y se pone siempre como referente, tampoco se ha demostrado que estos fármacos aumenten el residuo significativamente. Sobre todo lo que tendríamos que preocuparnos son con los antimuscarínicos, como veremos a continuación. Evidentemente los 5-ARI no lo aumentan y tampoco van a aumentar el riesgo de complicaciones. Un comentario respecto al flujo, que efectivamente, como ha dicho antes Eugenio, es otro parámetro más urodinámico que a veces se considera. Y el flujo es algo que, aunque se supone que es una patología que todos tenemos el concepto de que es obstructiva, damos un fármaco que mejore el flujo, irá mejor. Bueno, eso no siempre es así y luego lo podemos comentar al final. Lo que nos tenemos que quedar es que el medicamento actúe fundamentalmente sobre los síntomas, fundamentalmente sobre la calidad de vida, fundamentalmente, si pudiésemos, sobre los parámetros hemodinámicos, pero lo que nos tenemos que centrar en el primer momento es que al fármaco hay que exigirle que mejore la sintomatología del paciente. Bueno, empezamos con el fármaco que tiene más evidencias en cuanto a estudios publicados recientemente. Como veis ahí, los 5-ARI pues tienen una utilidad en estos tratamientos. ¿Por qué? Pues porque de hace tiempo se sabe, como también se ha dicho al principio por parte de Eugenio, en este caso por parte de Antonio, los síntomas del trastorno urinario inferior primero abarcan diferentes patologías. Las 2/3 partes es un HDP, pero hay una tercera parte que pueden ser otras patologías, pero es que además, como ocurre con el riesgo cardiovascular, la HBP es un complejo en el que existen diferentes patologías relacionadas. La diabetes, la hipertensión, la hiperlipemia se relacionan todos con el riesgo. Aquí ocurre lo mismo con los síntomas. Es muy frecuente la comorbilidad. El paciente que tiene HDP, además, ¿qué tiene? Pues puede tener, como veremos a continuación, síntomas de disfunción eréctil.
Además, estos tipos de patologías comparten mecanismos fisiopatológicos comunes y un dato que todos conocemos es que los propios tratamientos que utilizamos ahora, los clásicos, los 5-ARI y los alfa-bloqueantes, afectan la vida sexual, la función sexual del paciente con HBP. Eso se sabe por estudios, se sabe que aumenta una serie de efectos adversos, como es la eyaculación en el caso de los alfa-bloqueantes, o como veremos en los 5-ARIs en el caso de la disfunción eréctil o la disminución de la libido. Luego está claro que hay una relación disfunción sexual, disfunción eréctil con HBP en el contexto de los síntomas de estatura inferior. Es un estudio de prevalencia a nivel mundial donde se ve que existe una superposición entre lo que es la disfunción eréctil y la HBP, y ambas patologías coexisten. Se dice que coexisten un 50 o un 60% de las veces. Esta coexistencia se ve claramente en lo que es la foto que hacemos de la disfunción eréctil en cuanto a la presencia de disfunción eréctil en estudios poblacionales. La mitad de la población lo pueden tener a partir de los 40 años. Y fijaros que la disfunción leve, moderada a severa es muy similar a estudios poblacionales que nos hablan de los síntomas del tracto urinario inferior. Como veis, se mantiene una proporción de leves, moderados y severos. Y lo que es más importante es que en un 50, 60, incluso depende un poquito de las series que mides, un poquito más allá, tanto los síntomas debidos a HBP como la disfunción eréctil coexisten. Es una comorbilidad asociada. ¿Qué otros datos epidemiológicos nos interesa de la disfunción eréctil y de los síntomas de estatura urinaria inferior secundarios a HBP? Fundamentalmente que los dos comparten mecanismos comunes. ¿En qué tipo de mecanismos? Que los dos aumentan con la edad, independientemente con la severidad de los síntomas. Independientemente de la edad, como veis ahí, en todos los grupos de edad que se han hecho, a medida que el paciente tiene más severidad, la flecha se inclina más. ¿Pero qué más? También se ha visto que evidentemente las dos patologías, disfunción eréctil y HBP, aumentan también con la edad. Son estudios epidemiológicos donde se ve que hay una clara correlación, es decir, son muy prevalentes, van conjuntas muchas veces y además aumentan con la edad y con la severidad de los síntomas. Fijaros que además los síntomas de estatura inferior en algunos estudios poblacionales se consideran que es el factor de riesgo más importante de la disfunción eréctil. Fijaros cómo aumenta la prevalencia. Entonces no se sabe muy bien si es una coexistencia o realmente es un factor de riesgo. Lo que sí que se sabe es que a mayor pacientes con síntomas, mayor prevalencia de disfunción eréctil. En algunos estudios poblacionales, este es un estudio publicado recientemente, fijaros que se le atribuye además una valoración de riesgo, un riesgo relativo en función a los síntomas del tracto urinario inferior para la disfunción eréctil. Es decir, cuanto más hay pacientes que tienen síntomas, es mucho más probable que independientemente de que tengan una HBP, una vejiga hiperactiva, también puedan tener una disfunción eréctil. Luego parece que hay una relación epidemiológica. Además que se constata en que los factores de riesgo son similares, sobre todo factores de riesgo cardiovascular. Ya se sabe que, por ejemplo, el síndrome metabólico es un factor de progresión de los síntomas en un paciente con hiperplasia prostática benigna, pero también es un factor de riesgo para la disfunción eréctil. Comparten factores de riesgo comunes. Lo que os decía antes de los tratamientos. Fijaros que el verde oscuro y el verde claro son los alfa-bloqueantes, sobre todo trastornos eyaculatorios, y los azules, disfunción eréctil, son los 5-ARI. Están claramente relacionados el tratamiento con la aparición de trastorno de la función sexual. Estudios globales, como veis ahí, y también, lo ha dicho antes Higinio, en el estudio COMBAT, que es el estudio de terapia combinada más importante, recientemente ha aparecido, pero también uno previo, que es el MTOPS, con otros fármacos en cuanto a combinación, doxazoxina y finasteride, y se vio que efectivamente también los síntomas asociados al tratamiento son muy frecuentes. Luego es un contexto claro. Síntomas de tracto inferior secundario HDP la mayoría de las veces se asocia a trastorno de la función sexual. Luego parece ser que tendremos una necesidad muchas veces de tratar los dos síntomas, ¿vale? Las dos patologías. Pero además, biológicamente se sabe que hay unos factores, como veis ahí, unos factores fisiopatológicos que coinciden. La verdad es que todavía esos mecanismos fisiopatológicos de ambas patologías no están claramente definidos, aunque hay una serie de datos que indican a pensar que comparten mecanismos comunes. ¿Qué mecanismos son estos? Fundamentalmente, o antes de nada, deciros que los receptores de los 5-fosfodiesterasa, que son aquellos sobre los que actúan los inhibidores, están presentes en toda la vía urinaria, además de en otro tipo de órganos, ¿vale? Los 4 y los 5 fundamentalmente están presentes en la vejiga, en la próstata, en la uretra y evidentemente en el pene. Son fármacos o son receptores que están sobre los músculos liso de los vasos, pero también de estas estructuras, como veis ahí, urológicas.
Por eso tiene sentido hablar de que estos tratamientos pueden ser útiles para la patología a este nivel. Estos son los mecanismos fisiopatológicos que decía antes que se compartían. Se habla, y todos sabéis, que cuando se produce una disfunción eréctil, fundamentalmente está baja la producción del óxido nítrico. Es ahí donde actúa, digamos, los inhibidores, manteniendo el producto, digamos, final de ese aumento del óxido nítrico, que es el GMPC. ¿Sabes? Que es un fármaco que produce fundamentalmente una vasodilatación de los vasos del pene y también, como se ha visto, de la vejiga y de la uretra. Hay un aumento de la señalización de un estímulo inhibidor, frenador de esa vasodilatación en los pacientes con la patología, y sobre eso también actúan los fármacos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Y luego otras cosas que conocemos y que tiene que ver mucho con los factores de riesgo es esta hiperactividad autonómica que produce una vasoconstricción continua, o esa arteriosclerosis pélvica que produce una disminución del flujo a nivel de las estructuras de la vejiga y de la próstata, y que el resultado final es, aparte de la disminución del flujo, un aumento de la probabilidad de una proliferación de tejido fibroso, que hace que evidentemente la próstata aumente de tamaño y que pueda provocar un mecanismo obstructivo. Estos 4 mecanismos los comparten tanto los pacientes que tienen HBP como aquellos pacientes que tienen disfunción eréctil. Y es sobre esos mecanismos sobre donde se ha demostrado que es eficaz la actuación de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Por lo tanto, parece que hay una base fisiopatológica que justifica que pueden ser útiles los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa a los pacientes que tienen síntomas de tracto urinario inferior secundarios a la HBP. Probablemente ese mecanismo sea multifactorial, porque, como habéis visto, ya actúa sobre diferentes vías fisiopatológicas. Pero lo que se ha comprobado claramente es que los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa relajan el músculo liso, aumentando la contracción de óxido nítrico a nivel de las células prostáticas y la musculatura vesical. Aumenta también la dilatación del cuello vesical. Incrementan la capacidad vesical por el mismo motivo anterior, reduce el número de contracciones, es decir, mejora la sintomatología, la urgencia miccional, los síntomas irritativos. Ya sabéis que dentro de los 2 tipos de síntomas que hay, o 3, pero bueno, fundamentalmente nos quedamos con los obstructivos o los irritativos. Son los irritativos, como veremos luego en el último apartado, los que producen mayor empeoramiento de la calidad de vida del paciente. Y además hay un efecto también antiproliferativo. Por este aumento del flujo que facilitan los inhibidores, disminuye la probabilidad de crear una fibrosis, como os he dicho antes, sobre la próstata. Eso está comprobado, y por lo tanto se puede hablar de que hay un mecanismo fisiopatológico, no solamente epidemiológico, común entre lo que es los 5 inhibidores de 5-fosfodiesterasa, los pacientes que tienen disfunción eréctil y los pacientes que tienen síntomas de tracto urinario inferior secundario de HBP. ¿Pero qué nos dicen los estudios? Parece que hay una base y entonces hay estudios publicados. Bueno, pues los estudios publicados fundamentalmente lo voy a diferenciar entre monoterapia y terapia asociada. La monoterapia, y es un resumen que debería ponerse al final, pero lo pongo para centrar un poco y luego justificaré con estudios. Fundamentalmente nos confirma a nivel de evidencia que los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa son útiles para tratar sintomáticamente a estos pacientes. Mejora los síntomas y mejora la calidad de vida, independientemente de que tengan o no tengan disfunción eréctil. Lo mejoran frente a ¿qué? Frente a placebo. Y además, en estudios indirectos, no comparativos, con los alfa bloqueantes, se ha visto que tienen el mismo porcentaje de beneficio en cuanto a mejoría de los síntomas. ¿Qué más? Sabemos que, además, tienen un perfil añadido frente a los tratamientos clásicos, los alfa bloqueantes de los 5 ARIs, que mejoran la función eréctil. Os he dicho antes que es muy frecuente la comorbilidad. Hay pacientes que tienen síntomas por HBP, pero que no tienen disfunción eréctil, pero en un 50% de las veces coinciden. Son seguros, efectivamente hay un perfil de seguridad, tanto a corto como veremos luego a medio y largo plazo. Y de todos los inhibidores, el que tiene más evidencias y el que ha sido autorizado tanto a nivel de la FDA, la Agencia Europea y la Agencia Española del Medicamento, ha sido el tadalafilo a dosis diaria de 5 miligramos, que nos vamos a centrar en los mayores estudios en este fármaco. ¿Qué limitaciones tenemos en este momento? Recordad que este tratamiento se acaba de posicionar a nivel de tratamientos. Tendrán que pasar más tiempo para dar tiempo a los estudios, a que tengamos estudios a más largo plazo. Fundamentalmente los estudios. Solamente hay estudios a 1 año, en el caso del tadalafilo, y esperemos que en un futuro podamos ampliar esa experiencia, como ocurrió con los 5 ARI o la terapia combinada. Fundamentalmente los efectos sobre la urodinamia, lo que os he dicho antes, no acaban de mejorar en la mayoría de los estudios el flujo, aunque luego lo podemos comentar si queréis, si es un parámetro importante o no de cara al tratamiento. Fundamentalmente en que los estudios comparativos, entre ellos, evidentemente el único autorizado es el tadalafilo, pero podría haber estudios entre ellos porque hay una revisión sistemática, como os pondré ahora, que dice que todos mejoran un poco. Para posicionar realmente cuándo y qué dosis y qué utilizar de las alternativas, aunque en este momento lo único que está autorizado es el tadalafilo. Y tampoco hay demasiados estudios de tratamiento combinado. Pondremos algunos, pero a corto plazo, que hay con alfa bloqueantes y 5 ARI. Bueno,
Esta es la revisión que os he dicho antes de todos los inhibidores, está publicada recientemente, y lo que nos viene a decir es, fijaros que hay uno con sildenafilo, 4 con tadalafilo, 1 con pregabalino, y luego hay algunos de terapia combinada, sobre todo con alfa-bloqueantes. Un número de pacientes importante. Lo que nos dice claramente es que a nivel sintomático mejora los síntomas, que no tiene efectos negativos sobre la urodinamia, es decir, no obstruye más al paciente, no modifica el volumen máximo de flujo, digamos, del paciente. Además nos dice que mejora, evidentemente, el índice de función eréctil. Evidentemente es un tratamiento indicado para eso, independientemente del tratamiento sobre los síntomas de tracto inferior. Y además habla de un perfil de pacientes, que son pacientes incluso que tienen síntomas severos, que no tienen un índice de masa corporal elevado y que son más jóvenes. ¿De acuerdo? Solamente quería demostraros esto, lo que hace relación en este metaanálisis sobre el flujo. Fijaros que en algunos estudios con tadalafilo sí que llega a mejorar el flujo. Si os quedáis en este nivel de 2, es lo que mejora en los tratamientos con 5-ARI o con alfa-bloqueante en algunos estudios, entre 1,5 y 3, más o menos. Luego no realmente está tan alejado. A ver, datos de los ensayos clínicos, fundamentalmente. Que se puede, y esto nos lo dice la guía europea, de lo que nos dice la guía europea, de lo que ha recopilado de los ensayos que son con el tadalafilo, que se pueden reducir los síntomas moderados a severos, está claro, que solamente el tadalafilo ha sido oficialmente autorizado para el tratamiento de estos síntomas masculinos, que los hombres, como he dicho antes, varones con menos masa corporal y síntomas más severos, más jóvenes, son los que más se pueden beneficiar en este momento. No sabemos qué pasará en un futuro, qué otro tipo de grupos de pacientes, que evidentemente no tenemos experiencia a largo plazo y tenemos que cogerlo todo con limitaciones, pero que, bueno, parece ser que los estudios que hay a un año vista, pues sí que nos garantizan ese efecto y esa seguridad, y que evidentemente no actúan sobre la reducción del tamaño, como tampoco lo hacen los alfa-bloqueantes. Os he dicho que solamente los 5-ARI lo pueden hacer. En el año 2012, en octubre, la agencia española lo que incluyó en su ficha técnica fue que se utilizaba el tadalafilo, dosis de 5 miligramos diario, para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna en varones adultos, incluyendo aquellos con disfunción, es decir, no solamente en aquellos que tengan las dos comorbilidades, sino que aquellos que tengan HDP, tengan o no tengan además disfunción eréctil, ¿vale? Lo que tiene una indicación en ficha técnica. ¿Por qué el tadalafilo? Pues por lo que he dicho antes, y no me detengo mucho más, porque actúa sobre los 4 mecanismos fisiopatológicos que os he dicho que comparten los síntomas de tracto inferior asociados al HDP y la disfunción eréctil, tanto en la mejora de la hiperactividad autónoma como en la inhibición de la vía roquinasa, que está activada en el caso de la disfunción, en la mejora de la producción de óxido nítrico, que está disminuida en el caso de este tipo de patologías, o la alteración isquémica que se produce a nivel local. ¿Y qué estudios tenemos? Aquí tenéis los estudios del tadalafilo en los últimos años, fase 2 y fase 3. Me voy a centrar sobre todo en poner 3 o 4 diapositivas sobre lo que es su acción sobre los perfiles hemodinámicos o los parámetros hemodinámicos, sobre su efecto a largo plazo, sobre su efecto combinado con los alfa-bloqueantes y sobre su utilización en aquellos pacientes que, además de tener HBP, tienen una disfunción eréctil. Globalmente todos estos estudios valoran muchos síntomas, son pacientes seleccionados además con síntomas graves, y además de valorar los síntomas valoran también parámetros urodinámicos. ¿Qué nos puede decir todos estos estudios? Pues fijaros, en los estudios, por ejemplo, de dosis, lo que nos sitúa es que el tadalafilo de 5 es la dosis idónea. Los de 2,5 tienen una utilidad clínica inferior, pero si aumentamos a 10 o 20 no nos va a mejorar los efectos que nos proporciona el de 5 miligramos. Los estudios que hay sobre estudios urodinámicos, sobre si disminuye el flujo, nos dice que efectivamente no parece modificar el flujo urodinámico y que además son bien tolerados. Los estudios que hay confirmando la eficacia, aparte del estudio que se hace en fase 2, luego se hace un estudio en fase 3, mantienen que son útiles para mejorar los síntomas y la calidad de vida. Los totales, no solamente sabéis que los IPSS, os he dicho, se dividen en de llenado y de vaciado, es decir, irritativos o obstructivos. Pues mejora los dos tipos de síntomas, mejora los índices de función eréctil, no mejora, parece ser, en estudios a corto plazo la Qmax, o sea, el flujo, como ya sabíamos anteriormente, pero tampoco lo empeora, y tiene unos efectos secundarios bastante consistentes con lo que se conoce con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. No vamos a descubrir, no hay un efecto nuevo, diferente. Fijaros que estudios con asociaciones, con tamsulosina, no con asociaciones, sino comparaciones indirectas. Han cogido 3 ramas, placebo, paciente que está con tadalafilo y paciente que está con tamsulosina. Es decir, vamos a ver si, sin comparar el mismo paciente, pero sí pacientes en el mismo
mismo curso, a 12 semanas, se ha visto que la mejoría de los síntomas de calidad de vida y de IPSS es similar, o frente a placebo es superior, pero es similar a lo que obtenemos con un alfa bloqueante. Es más, en este estudio a corto plazo, incluso los parámetros de flujo, que os he dicho antes que no es algo que destaque en los mayores estudios como que se mejora, son similares a la tamsulosina. Todo dentro de un perfil de efectos adversos conocido con respecto al fármaco que estamos utilizando. Aquí se hace un estudio a 52 semanas y se vio que efectivamente los efectos tanto sobre la mejoría de los síntomas, calidad de vida, como de la función eréctil se mantenían en los pacientes con tadalafilo, y los efectos secundarios no había un efecto que apareciese al cabo del tiempo, con una dosis diaria de 5 miligramos durante un año. Y para terminar, el otro estudio que hay es el estudio comparativo en pacientes que ya tienen, además de disfunción por HBP, tienen disfunción eréctil. Se vio que mejoraba, aparte de evidentemente significativamente la función eréctil, también mejoraba en ambos tipos de pacientes lo que estamos diciendo con los estudios previos, que es la sintomatología. ¿De acuerdo? Esto únicamente para que se nos quede la imagen. Fijaros cómo el IPSS cambia. En azul es el placebo, en amarillo es el tadalafilo y en azul claro es la tamsulosina. Fijaros cómo mejora una media entre 6 y 7 puntos frente al placebo, que mejora ya entre un 2 y un 4 puntos. A partir de 3 puntos el paciente nota ya una mejoría sintomática, ya es consciente de que le está mejorando. Ocurre tanto los síntomas de llenado como los síntomas de vaciado, ¿veis? Se mantiene. ¿De acuerdo? Una media de eso, de 4 a 6 puntos, depende un poquito de los estudios que... Y además una cosa que es significativa, los alfa bloqueantes son muy útiles porque además son eficaces desde la primera, segunda semana. Igual ocurre con los inhibidores de la fosfodiesterasa, desde la primera semana son eficaces para el control sintomático, ¿de acuerdo? En los pacientes que tienen síntomas de disfunción eréctil, como veis, mejora igualmente los síntomas, tanto en el placebo como en pacientes que están tomando tadalafilo. Es decir, que probablemente la función eréctil no sea un factor que justifique la mejoría de los síntomas. ¿Qué pasó con los estudios a largo plazo? Aquí, durante 12 semanas se hizo un estudio placebo-tadalafilo y al cabo de 12 semanas, para continuar a largo plazo, se les dio a los dos tadalafilo a 5 miligramos diario. El de la rama placebo mejoró espectacularmente y se mantuvo, fijaros, los síntomas durante las 52 semanas. Por eso os he dicho que ya hay un estudio a largo plazo que nos dice que son buenos a nivel clínico y también seguros. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con tratamiento combinado? Hay muy poco. Tratamiento combinado solamente os pongo aquí los estudios que hay. Hay muy poquitos, son pocos estudios, pocos pacientes. Se ha probado sobre todo con alfa bloqueantes, también con 5-ARI. Son estudios a corto plazo y parece, lo que sabemos a corto plazo es que son seguros y que mejora lo que queremos mejorar, que es el IPSS, la función eréctil, incluso los parámetros de flujo. ¿De acuerdo? El último estudio que se ha presentado en el Congreso Europeo hace poco está presentado con una rama con tadalafilo más finasteride y una rama de finasteride con placebo, ¿vale? Un número importante de pacientes. Se hizo cortes a las 4, 12 y 26 semanas y lo que se vio es lo que veis ahí, que mejora la rama placebo, digamos, tiene que ver con la rama roja. Veis que mejora menos el IPSS y mejora menos lo que es el índice de función eréctil. Luego parece que los resultados sí que nos hacen ser esperanzadores, que no solamente con alfa bloqueantes, sino que también con 5-ARI los podemos combinar, y además ya sabéis que los 5-ARI producen sobre todo efectos a nivel de la disfunción eréctil. Luego podría ser una combinación en el futuro bastante idónea. Si tengo que utilizar un 5-ARI que le baja el tamaño de la próstata, tengo un medicamento que lo puedo combinar, aparte de los alfa bloqueantes, que le mejora la sintomatología tanto más como los alfa bloqueantes y encima le disminuye la función eréctil. O sea, le mejora la función eréctil, ¿vale? Efectos secundarios, y paso rápido. Este es un resumen de los estudios publicados a 12 semanas. Como veis, prácticamente la cefalea, la dispepsia, el dolor muscular de la espalda se conocen que son los efectos secundarios de acuerdo a la ficha técnica del tadalafilo. No son más frecuentes. Son un poquito más frecuentes que el placebo, pero solo lo pueden reproducir los efectos, digamos, del tadalafilo. Y a largo plazo, en este estudio que hay, no son a 12 meses, pues no son tampoco diferentes de los que se cabría esperar a corto plazo. ¿De acuerdo? Luego parece que son seguros, no parece que hay un efecto ahí de mortalidad. Conclusiones. Los estudios con tadalafilo se han demostrado que reducen la clínica, son buenos para reducir la sintomatología, tanto obstructiva como irritativa, son bien tolerados. El único probado es el tadalafilo, que tiene bastantes evidencias para afirmar que es el tratamiento a la dosis diaria que debe recomendarse o debe utilizarse como una alternativa más. Aunque en este momento, debido a esa limitación de que no tenemos estudios a largo plazo, debe seleccionarse mucho a qué pacientes debemos utilizarlos. Evidentemente, si tiene una afectación de disfunción eréctil debe utilizarse, o bien si
tienen efectos secundarios asociados a la esfera sexual por otros tratamientos, podríamos también plantearnos ese escenario. Bueno, brevemente, para terminar, ¿qué es lo que nos aportan el otro grupo de los nuevos antimuscarínicos? De entrada, deciros que no tienen la indicación ahora mismo en ficha técnica de su utilización, pero que la mayoría de las guías clínicas, la europea y otras guías, lo aconsejan. Lo aconsejan porque, fundamentalmente, como os he dicho antes, porque hay un mecanismo fisiopatológico común o de comorbilidad común entre lo que es obstrucción y síntomas irritativos secundarios a la vejiga hiperactiva o la hiperactividad del detrusor. Eso se ha comprobado, se ha visto, os he dicho que hay una comorbilidad en estas patologías urológicas. Aproximadamente en un 48 a 68% de las veces existen pacientes con obstrucción y al mismo tiempo síntomas de hiperactividad del detrusor. La vejiga hiperactiva es muy frecuente por sí misma, igual que el HBP, un 17%. Y comparten el bloqueo de la vía parasimpática colinérgica. Se ha visto que por los antimuscarínicos reduce la hiperactividad vesical y por lo tanto disminuye los síntomas vesicales que los pacientes pueden presentar también como consecuencia de la HBP. ¿Qué pasa con la HBP y los síntomas de llenado? Que son muy frecuentes. Son los que más incapacidad producen, los que más afectan la calidad de vida y son los que a veces persisten, incluso aunque tratemos con alfa bloqueantes 5-ARE o incluso con cirugía. Luego parece que con los síntomas de llenado tenemos un problema en los pacientes que tienen HBP. Luego si tenemos un fármaco que nos ayuda a mejorarlos, podría ser una buena alternativa terapéutica, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, no tiene la indicación. Estudios como en monoterapia hay algunos. Los estudios en monoterapia nos dicen que mejora el flujo. Monoterapia, aquí solamente es monoterapia, ¿de acuerdo? Y sobre todo son más útiles en próstatas más pequeñas, obstrucción leve y niveles más bajos de PSA. Se habla de por debajo de 1, podrían ser preferibles los antimuscarínicos en monoterapia a los alfa bloqueantes. Digo lo que queda ahí. Son estudios a muy corto plazo, son estudios poco numerosos. Incluso hay un estudio reciente que se ha publicado para ver qué tipo de pacientes podrían ser útiles bueno, tengo un alfa bloqueante o un antimuscarínico. ¿A cuál lo utilizo? ¿En cuál paciente? Pues este estudio, que es reciente, nos dice que en aquellos que tengan volúmenes más pequeños, menor IPSS de llenado y mayor IPSS de llenado, perdón, y menor disminución del flujo. Pero insisto, son estudios muy cortitos con pocos pacientes. De hecho, todos coinciden en que la monoterapia ahora mismo con antimuscarínicos, salvo situaciones como os he dicho antes que no tolere los alfa bloqueantes, deberíamos de plantearla como de momento esperar, ser prudentes. Lo que sí que tenemos muchas evidencias es en la combinación y es donde más se están posicionando. ¿Combinación con qué? Pues fundamentalmente con alfa bloqueantes, ¿de acuerdo? ¿Y en qué tipo de pacientes? Bueno, pues aquí tenéis que casi todos son con alfa bloqueantes. Lo que nos ha demostrado es que en todos mejora los síntomas, tanto la frecuencia, la nocturia, como globalmente los IPSS de llenado, pero también incluso los obstructivos, ¿vale? O sea, hay una evidencia suficiente. Evidencia que se obtiene de 3 o 4 meses y que nos dice que los pacientes van a mejorar sus síntomas de llenado independientemente de que tengan o no tengan vejiga hiperactiva, como ocurría antes con la disfunción eréctil. Que además estos síntomas o los efectos secundarios que se producen no son diferentes de la monoterapia, un poquito más de seroctomía, un poquito más de sequedad, que visitar a los pacientes, pero todo esto que veníamos en evidencia tradicionalmente de que aumentaba el riesgo de obstrucción o retención, eso no se ha confirmado en los estudios. Y además parece ser que la combinación es eficaz independientemente del tamaño de la próstata. Luego, la combinación es el punto fuerte de los antimuscarínicos con los alfa bloqueantes. Fijaros que esta es una revisión, digamos, reciente también, de pacientes en los que se ha utilizado la terapia combinada, y lo que se concluyó es que es segura la terapia combinada de un alfa bloqueante con un antimuscarínico, que deberíamos de adicionarle al antimuscarínico cuando el alfa bloqueante no es eficaz, sobre todo si persisten los síntomas de llenado, como os he dicho antes, y que la seguridad, tanto a nivel de obstrucción como de aumento del flujo, de disminución del flujo, está clara y comprobada. La seguridad se ha comprobado en estos estudios, estas revisiones sintomáticas. No aumenta sustancialmente los episodios de retención urinaria aguda. Hay que tener cuidado con los pacientes, evidentemente. Tienen que ser pacientes que tengan un volumen residual por debajo de 200, que no tengan IPSS grave, como he dicho antes, estos pacientes normalmente tienen otra patología debajo, y que no tengan un flujo urinario muy disminuido, ¿de acuerdo? Pero la eficacia, insisto, es eficacia y seguridad está constatada en los pacientes que tienen HBP. Para terminar, los antimuscarínicos no están aprobados, pero parece que sí que aportan una evidencia en los pacientes que, aun con tratamiento, con HBP con tratamiento, persisten sus síntomas de llenado, que no aumenta el riesgo de obstrucción, que la monoterapia debería de abordarse con precaución y que debemos de probar primero con los alfa bloqueantes y, si no mejoran, añadir los antimuscarínicos, siempre utilizándolos con precaución.
Esto es lo que dicen las guías. Solamente era para recordaros que lo que os acabo de decir está basado en la guía europea y que les da un nivel de recomendación B en el caso de los antimuscarínicos y A en el caso de los 5-ARI. Lo dice, no me entretengo mucho más, que incluso establece un algoritmo diagnóstico donde en aquellos pacientes que tienen los síntomas y que no tienen un volumen elevado, ¿de acuerdo?, se pueden utilizar indiferentemente alfa bloqueantes o inhibidores de la fosfodiesterasa como monoterapia, ¿de acuerdo? Y también se habla de asociar unos antimuscarínicos cuando los síntomas no mejoran. Y para terminar, esto es una diapositiva sacada de un artículo publicado este año, hace nada. Fijaros lo que se nos avecina. Es decir, no solamente los fosfodiesterasa y los antimuscarínicos, sino una serie de fármacos que actúan con estudios aferentes sobre la parte sintomática. Hay una introducción de uno de los artículos que os he puesto aquí que dice: se ha pasado de un tratamiento quirúrgico, el paciente se operaba de la próstata, a un tratamiento médico con monoterapia, 5-ARI o 5-alfa, a un tratamiento combinado y una nueva generación de tratamientos que aparecerán en el futuro, aparte de consolidar las evidencias que ya tenemos. Y nada más. Muchas gracias. Como veis, es muy difícil en tan poco tiempo hacer una revisión más exhaustiva y pertinente, ¿no? Yo, como primer punto, ¿no?, y pasando la palabra al auditorio, que creo que es la que debe recogerla ahora, a mí se me ocurre un perfil de paciente que creo que cuadra aquí perfecta y absolutamente, ¿no? Y es ese paciente, relativamente joven o no, que tenemos con un tratamiento combinado con inhibidores de la 5-alfa reductasa y que tiene un problema de disfunción eréctil y toma los IPDs a demanda. Es decir, yo creo que este sería... Yo creo que este tipo de paciente sería ideal, no sé qué piensas. De entrada, yo creo que todos hemos pensado con las evidencias que si mejora doblemente la patología, tanto la disfunción asociada a la HPP, síntomas, como la disfunción eréctil, sería el paciente tipo. Y sobre todo porque, como he dicho antes, sabemos que los tratamientos generan una gran morbilidad en la función sexual. Los 5-ARI, disfunción eréctil, los alfa bloqueantes, disfunción eyaculatoria, pero también probablemente aumentan, aunque no hay una clara relación en que aumente, digamos, la disfunción eréctil, pero sí que parece que es más frecuente, más prevalente. Y por lo tanto ese es el perfil concreto. Es decir, yo creo que el estudio que se ha publicado recientemente en el Congreso Europeo nos dice que incluso con los 5-ARI, fijaros que es un tratamiento que actúa sobre la historia natural de la enfermedad, puede ser seguro y eficaz. Otra reflexión, y mientras os decidí a hablar, ¿sí?, aquí, este tipo de fármacos tiene un peligro, quiero decir, tiene un peligro de ser encasillado en patologías muy limitadas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un fármaco de amplio espectro, por decirlo de una forma gráfica, que abarca todos los síntomas de tracto urinario inferior, que mejora claramente con una evidencia manifiesta en todos los estudios lo que son los síntomas, el IPSS, pero parece, ¿no?, que el médico encuadra este tipo de fármacos en unas patologías muy concretas y da al menos una cierta dificultad de inicio, de inercia, ¿no?, en empezar a tratar con este tipo de fármacos. Quiero decir, con los problemas y los complejos que esto tiene al no ser financiado por el sistema público de salud, etcétera, etcétera. Pero tener en cuenta que probablemente estemos hablando ya de un paciente, y esto lo hago como reflexión, ¿no?, es decir, que está tomando los IPD a demanda, ¿no? Es decir, que seguramente ese coste añadido que tiene este tipo de fármacos para el paciente probablemente lo tenga, ¿no? Sí, vamos, coincido plenamente contigo, Antonio. Además, muchas veces creo que tomamos la decisión por el paciente y el paciente tiene que elegir primero síntomas y calidad de vida.
Económicamente muchas veces lo que se ha visto es que los fármacos a demanda mejoran los síntomas, pero claro, son fármacos a demanda. El paciente está haciendo un desembolso por esta medicación. Entonces yo lo que no quería dejar un poco la impresión es que aquellos fármacos que no están financiados no tienen una evidencia científica. Creo que las evidencias están aquí, que a veces también funcionamos un poco nosotros, bueno, pues como forma parte del otro vademecum que tenemos, ¿no? Aquí hay evidencias claras. Y hay que planteárselo hacia el paciente. Si quiere estar tratándose con una medicación determinada que la tiene que costear en un 40%, en un 20%, lo que le corresponda, otra que lo paga al 100%, pero que tiene una actuación sobre su patología. Hay que tratar perfiles pacientes individuales más que un perfil de paciente. Y en este caso, claramente, el paciente se puede beneficiar de un tratamiento como este o como cualquier otro de los ya, digamos, constatados con evidencias, pero no podemos tomar la decisión por él. Bueno, no se lo va a poder pagar, pues le voy a morir con un alfa-bloqueante y que siga tomando a demanda un 5 o un inhibidor de la fosfodiesterasa. A veces hay que plantear el escenario real y que el paciente decida. Sí, buenos días. Muchas gracias a todos los componentes de la mesa. Parece ser que nosotros desde primaria el PSA será la cosa que podemos manejar. Entonces, según ha salido, parece ser que está claro, o medianamente claro, que un PSA por encima de 4 y cuando la fracción libre está por debajo del 20% es cuando nos tenemos que poner de alerta y remitirlo al neurólogo. Antes, el primer ponente, en las cosas que pueden influir en la alteración del PSA, hacía dos consideraciones que no estaban muy claras, que eran la actividad sexual previa a la determinación del PSA y la actividad física. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos de dar antes de hacer esa determinación? Bueno, indudablemente esas dos situaciones, la determinación del PSA está un poco controvertida en el sentido de que existen estudios que dicen que sí, que efectivamente